en láser en la Universidad Nacional y es actualmente Fellow de Dermatología Oncológica al Instituto Nacional de Cancerología. Y hoy estamos de verdad muy agradecidos con usted, doctor Héctor Pérez, por poder estar con nosotros aquí, darnos esta tan maravillosa charla y sé que todos vamos a lograr sacar el mayor provecho posible de esta. También aquellos que van a empezar ahorita, sobre todo el internado, y para empezar a aplicar todos estos cuidados en la piel. Entonces, sin quitarle más tiempo, si quieren ya podemos dar inicio, doctor. Gracias. No, pues yo les quiero agradecer a ustedes. Realmente la doctora Carolina Cortés me comentó de su iniciativa, me parece excelente porque no creo que ninguna otra universidad tenga un grupo de interés en dermatología. Espero que esta charla sea de utilidad y la verdad pues quedo abierto a todas las preguntas en el momento de terminar la charla para hacerla continua. Eh, y pues me alegra, de verdad, me alegra mucho ver médicos interesados como ustedes en la piel. Entonces yo les voy a hablar de elementos de protección personal, piel y coronavirus. Realmente todo esto sucedió, les cuento la historia, en Semana Santa de este año, donde yo vi que nadie hacía nada por nuestras enfermeras. Estábamos en cuidado intensivo allá en Cancerológico, pues decidimos montar con la Socolderma pues las guías de cuidado de la piel, pero la necesidad surgió del cuidado intensivo, no tanto propiamente de nosotros de dermatología. Los elementos de protección personal son todos aquellos elementos que nosotros utilizamos como barrera para, ya sean pues, los diferentes aislamientos, gotas, contactos o aerosol. Entonces en estos incluimos pues, los tapabocas, que tenemos nuestro tapabocas común y corriente quirúrgico que está hecho de materiales no tejidos, que eso es lo más importante, y que son termosellados, que además tienen una carga eléctrica que permite pues que todo lo que se acerque a nosotros, sea como aerosol o como gota, se dirija más hacia la boca y no tanto hacia las otras superficies mucosas. El N95 pues tiene un filtro mayor y pues tenemos diferentes tipos de N95, tenemos el KN95, el FFP3, porque hay FFP2 y FFP3 y FFP1 y incluso hay un FFP4. Y todos estos se basan en la capacidad de filtración de partículas menores de 5 micras que tengan cada uno de estos. Los otros elementos de protección personal que debemos utilizar son la careta, una bata, ojalá desechable. Pues ahorita está en duda el uso del overol, incluso de la escafandra, ya que no ha demostrado disminuir la cantidad de infecciones generadas por coronavirus. Entonces realmente lo que ahorita debemos utilizar es tapabocas, que además ahorita pues voy a tocar otra controversia entre quirúrgico y N95, las gafas y pues los guantes en el momento que vayamos a realizar pues alguna tarea en la cual estemos en contacto con las secreciones del paciente. Realmente así era como nos pedían que nos vistiéramos con la pandemia. Necesitamos un gorro quirúrgico, nuestras gafitas o caretas, o gafas y caretas, el N95, la bata de aislamiento, los guantes e incluso unas polainas que podían ser pues, bajas o altas, dependiendo pues, del tipo de exposición. Todo esto, pues, como lo vemos, es algo muy engorroso, primero de usar y segundo de quitar, que creo que era la parte donde más se generaban infecciones. Y un aumento de calor excesivo, ausencia de o disminución de la eliminación transepidérmica de agua. Todo esto genera aumento en la humedad y va a generar pues, todos los problemas que estamos teniendo en la piel, todo el personal de la salud. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Realmente cuando estamos hablando del coronavirus, estamos hablando principalmente de una transmisión de gotas y de contacto. Cuando estamos en un consultorio, realmente no tenemos aerosoles. Necesitamos, pues, el lavado constante de manos no se debe
penetre la capa córnea de la epidermis. De hecho, nuestra capa córnea es la primera defensa que tenemos contra el virus, pero cada vez que tocamos algo, generalmente nos tocamos los ojos, incluso la nariz, pues ahí es donde se genera la contaminación. Las gotas es el principal método de transmisión del coronavirus, pero el coronavirus puede aerosolizarse o aerolizarse en los procedimientos de intubación y extubación que en su rural los van a practicar constantemente, y les recomiendo pues realizar ahorita el curso que utilizan, pues realmente a nosotros nos lo dieron ahí en cancerológico, pero sé que en cada hospital hacen un curso de intubación y extubación para pacientes con coronavirus. La ventilación no invasiva, es decir, cuando tenemos incluso una cánula nasal a 5 litros por minuto, estamos aerosolizando el virus. Cuando se realizan traqueostomías, cuando hacemos ventilación con máscara, cuando pasamos un tubo nasogástrico, cuando ustedes resuciten, cuando se realizan broncoscopias, lavados broncoalveolares, y en procedimientos quirúrgicos de alta velocidad, que pueden llamarse aquellos procedimientos más que todo en los cuales se utilizan como motor tubulo piezas quirúrgicas con motor, en los cuales se produce una rotación rápida de la pieza sobre generalmente el hueso. Todo esto se los menciono porque los aerosoles se producen cuando tenemos fuentes rápidas de aire que pasan sobre líquidos. En ese momento es que se generan aerosoles. El electrocauterio es controversial respecto al coronavirus. Realmente hay bastantes estudios que muestran que los diferentes tipos de virus que uno puede transmitir durante los procedimientos quirúrgicos, los cuales los más evaluados son VIH, hepatitis B, influenza, realmente no tienen aerosolización o aerolización en el momento del electrocauterio, y el único que sí tiene evidencia de que hay partículas virales detectadas por PCR y cultivo viral es el virus del papiloma humano. Con el coronavirus no lo sabemos, pero realmente es mejor andar protegidos. Las gotas son todas aquellas partículas de más de 5 micras. Realmente la fuerza de gravedad es la que hace que caigan las gotas, y caen generalmente en 95% de las gotas que se producen con un estornudo a una distancia de 1 metro. La precaución es de 2 metros, básicamente para tener un 99,9% de las gotas que caigan no estén cerca de nosotros. Pero estas gotas van a quedar en las superficies pues, con el virus. Y en las diferentes superficies, dependiendo del material, el virus tiene una viabilidad diferente. Los aerosoles son aquellos que tienen menos de 5 micras, y pues los estornudos y la tos, como ven, producen tanto gotas como aerosoles, que tenemos partículas menores de 1 micra y mayores de 500. Otro punto clave es que la mascarilla disminuye el riesgo al menos del 80% de tener infección por coronavirus. Entonces es importantísimo utilizarla y no podemos quitárnosla, por lo menos mientras estemos acompañados por otras personas, y nos estamos contagiando más es con los amigos, con la familia en el momento en que estamos comiendo. Son nombrados por su filtro, son hechos de polipropileno, como les conté, tenían una carga electrostática, y no debemos tocar el tapabocas porque es la zona que tiene más partículas virales de todos los elementos de protección personal. Como les conté, los clasifican dependiendo de cuántas partículas pasan. El FFP1 pasa 25% de las partículas mayores de 5 micras, el 2,11 y el 3,5%. Y en el caso de los aerosoles, el 20% en el 1, el 6 en el 2 y solo 1% en el 3. El N95, como su nombre lo indica, filtra el 95% de las partículas, sean líquidas, sólidas o aerosoles. Y el KN95 tiene una efectividad similar al N95 y al FFP3. Hay unos estudios que muestran que puede ser un poquito mejor el FFP3, pero realmente no es significativo. La máscara debe quedar ajustada, es decir, en nuestra piel no deben quedar huecos
sino que la máscara debe estar ajustada y por eso pues el tapabocas quirúrgico con tiras elásticas no es tan útil como aquel que nosotros tenemos que amarrar. Y la OMS indica que posterior a 4 horas de uso continuo, nuestro tapabocas convencional o máscara quirúrgica deja de funcionar. Entonces debemos estar cambiando. También pues quería hablarles un poquito de las máscaras quirúrgicas caseras, esas que nos están vendiendo, que no están hechas pues, ni termoselladas, sino que realmente las hacen con materiales no plásticos, como el polipropileno. Lo principal, pues cuando evaluemos estas mascarillas quirúrgicas es que deben estar hechas de tela no tejida y pues la principal que tiene mayor evidencia es esta que se llama TNT, pues ojalá pudiéramos conseguir una de polipropileno, es decir, las que están vendiendo ahí medio hechizas o en Colombia realmente no está estandarizado. Las otras máscaras no nos protegen. Esas máscaras con las cuales llegan nuestros pacientes realmente pues no tienen una adecuada eficacia. En Italia compararon pues los diferentes materiales, entonces tenían algodón, TNT, y se dieron cuenta que aquellas con TNT son las que filtran realmente o son las que pues impiden el paso de las partículas a la superficie cutánea. El uso apropiado de las EPPs pues depende de las precauciones que tengamos, entonces pues si son de contacto pues el paciente debe estar más de 2 metros, debemos utilizar nuestra batica y unos guantes, si son de gotas, batica, guantes y nuestra máscara quirúrgica. Realmente las recomendaciones no indican que sea N95 y el N95 o el FFP3 debe utilizarse en el caso de que se generen aerosoles y en este siempre debe utilizarse pues, protectores oculares. La medida más efectiva contra el coronavirus es tener las ventanas abiertas. Cada cambio de aire reduce el 63% del contenido del virus y a los 5 recambios de aire hay menos de 1%. Y entonces, pues los EPP son solo parte de la protección. Debemos ajustarnos al modo de protección y pues utilizar el N95 del FFP3. Realmente hay un estudio realizado en China donde pues compararon el uso del N95 versus máscaras quirúrgicas y pues no encontraron ninguna diferencia respecto a la infección de los trabajadores de la salud. Otros elementos de protección, pues es aislar a los pacientes COVID positivos, lavar las manos, agrupar los pacientes COVID en pisos, disminuir el personal en contacto con COVID y dejar únicamente el mínimo necesario. Debemos limpiar las superficies mínimo 2 veces al día, minimizar el contacto con nuestro paciente, mejorar el uso y retiro de los EPPs, como les decía, nos contaminamos mucho. Tenemos que descontaminar nuestros equipos, aprender a desechar lo que usamos y lo más importante es estar más cómodos. Entonces hay una curva también donde muestra que la comodidad disminuye el riesgo de infección. Entre más incómodos estemos, más contaminados vamos a estar. ¿En qué no tenemos respuestas de si sirve o no? Entonces el uso de escafandra o de gorros. Realmente no hay una evidencia certera de contaminar y reusar los N95. La mayor evidencia está con bolsas de papel vapor UV, pero lo que sí tenemos prohibido es el cloro y el alcohol porque daña nuestros tapabocas. Próximamente pues se vienen desinfectantes orales, nasales y óticos. Parece que AstraZeneca generó un desinfectante nasal que captura el virus, lo inactiva e impide pues, que penetre a través de nuestras mucosas. Entonces se viene pues eso como nuevo. ¿Qué sucede? Pues nosotros estamos utilizando nuestros EPPs por jornadas que generalmente son mayores de 8 horas, el que menos trabaja, trabaja 6 horas, y pues de ahí en adelante, realmente pues que tenemos leyes que impiden
el trabajo mayor de 24 horas, hay personas que están trabajando incluso 72 y 96 horas seguidas. Y realmente todas las enfermedades de las cuales les voy a hablar tienen una fisiopatología muy parecida. Entonces, en la dermatitis de contacto, pues vamos a tener una higiene excesiva, pero la higiene excesiva nos va a generar una disbiosis y vamos a alterar la microflora de nuestra piel, que generalmente está llena de corinebacterias. Y vamos a poner más Staphylococcus aureus, epidermidis y Malassezia furor, o que también llaman Pityrosporum ovale. Vamos a tener una presión excesiva y una fricción constante, porque a pesar de que uno piense que esté bien ajustado, los movimientos faciales van a generar pues, una fuerza de cizallamiento sobre la piel. Y pues tenemos nuestro N95, tenemos nuestra careta y tenemos nuestras gafas, y todo eso puede generar una presión constante sobre la epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Como no estamos transpirando, o todo lo que transpiramos se queda hasta el elemento de protección personal, vamos a generar una mayor humedad. Esta humedad va a generar una separación del estrato córneo y por tanto estamos más susceptibles incluso a infecciones, al propio trauma y pues a la colonización de las bacterias que ya les mencioné. Vamos a comenzar pues acá pues les puse dos ejemplitos, uno de una dermatitis de contacto de los ojos y uno de una úlcera nasal por el uso del tapabocas de forma continua. Estas son las enfermedades que principalmente vamos a empeorar con el uso de los elementos de protección personal. Primero el eczema o dermatitis de contacto, el acné, la dermatitis perioral, la rosácea, la dermatitis seborreica. Vamos a generar foliculitis por Pityrosporum ovale y pues el calor de usar toda esta cantidad de ropa que antes no utilizábamos pues nos va a llevar a una sudoración excesiva e incluso a mal olor. Pues comencemos con el masné. Realmente no me gusta el término, parece que suena feísimo, un anglicismo, y esto es realmente un acné pomada o una acné mecánica. Si quieren, pues pueden buscar el término masné. Hay artículos ya disponibles, pero pues si encuentran acné mecánica y acné pomada, van a encontrar una mayor información sobre la fisiopatología. Básicamente, nosotros tenemos nuestro folículo piloso y cuando generamos aumento en la humedad y sobre todo, pues, disminución de la pérdida transepidérmica por estar cubierto, ocluimos el folículo piloso y en el folículo piloso vamos a tener dos microorganismos. Uno es el Propionibacterium agnes, una bacteria anaerobia gran negativa, y vamos a tener un hongo que es el Pityrosporum ovale. El P. agnes va a generar un microfilm que asociado pues con la disbiosis que les comenté de estafilo y Staphylococcus aureus van a generar el taponamiento del folículo piloso y van a generar un aumento en la activación de los toll-like receptors que nos van a reconocer pues los lipopolisacáridos de estas bacterias, principalmente el P. agnes, y el propio estafilo pues tiene sus superantígenos y todo esto nos va a generar una activación de la interleuquina 1B y vamos a generar nuestra pústula asociada al tapabocas. Hay criterios diagnósticos para el masné y es inicio a las 6 semanas del uso de los EPPs o exacerbación en la zona de la máscara. La zona de la máscara la llaman que es la zona O, ahorita se las voy a mostrar, y tenemos que excluir la dermatitis perioral, la dermatitis seborreica, la foliculitis por Pityrosporum, el propio acné y la rosácea. La dermatitis perioral generalmente se exacerba con el uso de corticosteroides o posterior a la realización de los procedimientos odontológicos y se caracteriza por pústulas, únicamente pústulas, sin comedones en la región perioral.
realmente es periorificial, también pueden aparecer alrededor de la nariz, alrededor de los ojos, pero son pústulas y no hay comedones. Los comedones son el criterio principal para el diagnóstico de acné. La foliculitis por pitirosporum generalmente, pues, además de que son pústulas, las vemos en otras zonas seborreicas, digamos que no solo en la zona de uso del tapabocas, sino también las vamos a encontrar en incluso cuero cabelludo y en la región más seborreica, que es pues, casi la región externa. El propio acné, pues vamos a tener comedones abiertos, cerrados, pústulas, pápulas, y pues los vamos a encontrar en una zona más amplia que solo la del uso del tapabocas. La rosácea se caracteriza por tener periodos de exacerbación y mejoría dependiendo de los disparadores que se presenten para cada persona. Los disparadores más usuales son el calor, el alcohol, el ejercicio, el viento, las comidas picantes o calientes, y esto nos va a ayudar. Y además pues los pacientes con rosácea tienden a tener telangiectasias en las zonas de afección. Estas son las zonas faciales que tenemos, la zona T, que es una zona más seborreica, la zona U, que lo usamos principalmente para procedimientos estéticos, y la zona O, que es una zona literal muy perioral y perinasal, que es la zona que está afectada en el más acné. ¿Cuáles son los tratamientos? El peróxido de benzoilo, podemos utilizar también el ácido salicílico, el azufre, los alfa-hidroxiácidos, los retinoides, pero como les comentaba, tenemos una alteración de nuestra capa córnea y esto, todos los que les mostré acá, pueden generar dermatitis de contacto. Entonces, cuando los vayamos a utilizar, debemos utilizarlo y asegurar que esté en un vehículo que se llama hidrogel, porque los excipientes de los otros vehículos pueden empeorar esta dermatitis de contacto. Yo particularmente recomiendo uno que se llama Dapsona, lo pueden encontrar como Daptomix, y me gusta porque pues tiene un menor riesgo de dermatitis de contacto que los que están acá. Lastimosamente no tiene estudios, pero es muy útil contra el estafilo y contra el P. agnes, pues fisiopatológicamente funciona. Y estos no es que tengan mucha evidencia, sino que los están utilizando simplemente en el contexto de pandemia y pues son series de casos. Para más diferente, pues el tratamiento de acné, donde el peróxido de benzoilo y los retinoides, la combinación de estos, son los reyes hasta el momento. Yo también recomiendo que nuestros compañeros de trabajo que vayamos a orientar, les digamos que lo usen solo en la noche, inicialmente noche de por medio, y que vayan probando su tolerancia al propio medicamento para evitar estas dermatitis de contacto que pueden ser muy severas. En la noche porque pues somos menos los que, o son menos los que trabajan en la noche. Respecto a las máscaras, estaba viendo, hay máscaras de diferentes tejidos, hay máscaras de fibras naturales que aumentan la sensación de humedad y pegajosidad. Dicen que debemos utilizar los sintéticos como el polipropileno y el TNT. Parece que hay máscaras para pacientes atópicos. Entonces, básicamente lo principal en el paciente atópico es que utilicen tapabocas blancos, primero porque ayudan a dispersar el calor y segundo porque el colorante azul es uno de los principales alergenos exacerbantes de las dermatitis de contacto o de las atopias. No deben tener partes metálicas, ahorita hay unos muy buenos que sí los he visto, como con unas tiritas que en lugar de una cosa metálica tienen como una cosa de espuma que se adapta mejor al puente nasal, y al parecer también hay unos hechos de poliéster con hilos de cobre, y estos hilos de cobre pues están demostrado que disminuyen arrugas, son microbicidas y disminuyen la resistencia en el acné. Básicamente el cobre compite con el calcio
para las bacterias y generan la disminución de su replicación. Y el cobre sobre la piel disminuye la expresión de metaloproteinasas, entonces vamos a tener más colágeno. Sí está probado, sí está demostrado, pero respecto a que sean útiles para protegernos del coronavirus, no está demostrado. Vamos a tener también una cirrosis por el lavado excesivo del craquelado. Lo principal es usar un emoliente o una crema humectante que no tenga perfume ni alcohol. Pues, generalmente no doy ninguna marca. Y pues posterior a que tenemos nuestras manitos como las de este paciente, donde ya tenemos pues una pérdida de la barrera cutánea, cualquier cosa que utilicemos nos va a generar dermatitis de contacto. Las dermatitis de contacto las clasificamos en dos dependiendo de su fisiopatología. La irritativa, donde el material contactante es irritativo per se, sin necesidad de una sensibilización o de acción del sistema inmune. Entonces, generalmente son ácidos o bases. Las bases son peores que los ácidos para la piel. Y vamos a tener acá los detergentes, el alcohol, los solventes y los limpiadores. Y las alérgicas necesitamos una sensibilización, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, entonces de primerazo no vamos a tener la reacción y generalmente 72 horas después del primer contacto podemos tenerla. Nuestro principal alergeno en la pandemia es el látex y el 17% de los trabajadores de la salud son alérgicos al látex. El personal de enfermería es aquel que más sufre de dermatitis de contacto de las manos y realmente debemos cuidar mucho a nuestros compañeros que son los que más nos ayudan. La hiperhidrosis se debe al uso excesivo de ropa que son poco respirables, se acumula la humedad y esto va a generar un aumento en la población de hongos y de bacterias anaerobias. Estos anaerobios van a generar la bromidrosis, que es el mal olor. La recomendación respecto a esto pues realmente es cada vez que terminamos de usar nuestros EPPs, bañarnos, básicamente porque pues, no le vamos a llevar el virus a nuestra familia. Cuando lleguemos a nuestra casa, pues nos bañamos. Y segundo, para disminuir la población de anaerobios, que son los que generan el mal olor. En caso de presentarse bromidrosis, hay diferentes tratamientos. Podemos utilizar la eritromicina al 4%, se aplica en las axilas todas las noches por 10 noches y eso les ayuda muchísimo. La eritromicina 4% viene en gel, entonces irrita poco. También podemos utilizar incluso el peróxido de benzoilo, que se viene al 2.5%, pero se irrita mucho más. Pero pues nuestros pacientes, pues acá como tip personal, de cuando yo estaba en el rural, no todos tienen la plata para comprar eritromicina ni peróxido de benzoilo y esto no lo cubre el POS. Entonces, pues tenemos un medicamento bueno, bonito y barato, útil para los anaerobios, que es el metronidazol. Pues le dicen a los pacientes que coman 2 tableticas de metronidazol, las disuelvan en un vasito de agua, las machaquen, las maceren y se lo pongan en la noche. Y sin mentirles, al 5.º día ya estaban sin mal olor. No tiene estudios, no tiene evidencia de absolutamente nada, pero pues no siempre tenemos las cosas que tienen evidencia a la mano para tratar a las personas. La rosácea ya les comentaba de qué se trata. Además, en la rosácea vamos a tener el aumento de un parásito o un ácaro que se llama Demodex folliculorum, que pues va a generar el aumento de la expresión de la calicreína y la calicreína nos va a generar un aumento en la vasodilatación, un aumento en la inflamación, un aumento en la producción de unas proteínas que se llaman defensinas, que nos genera todo este trastorno. Estamos con el uso de tapabocas constante, pues vamos a tener más calor, más humedad y vamos a generar pues, más exacerbación de estos. Recomendaciones, realmente en el caso de la rosácea prefiero que se acerquen con un dermatólogo, además de disminuir pues, el consumo de comidas calientes o picantes y utilizar
tapabocas sintéticos, porque van a encontrar 100.000 tratamientos y la que más vamos a ver es esta que se llama eritematotelangiectásica, y van a encontrar que hay un medicamento que se llama brimonidina y otro que es el timolol, que son muy útiles para quitar el rojito, pero tienen un efecto rebote muy bravo, entonces no lo usamos casi. La dermatitis seborreica empeora pues, por el aumento de la población de la malacesia fúrfuro, el Pityrosporum ovale. La recomendación es el uso de champús con algún antifúngico, llámese ketoconazol, ciclopiroxolamina. Lo importante es explicarle al paciente cómo funciona el champú. El champú se aplica y se deja por 10 minutos. Si no lo deja actuar de esta forma y se lo lava inmediatamente, no va a servir para nada y se usa día de por medio. En los otros días puede utilizar el champú que quiera. La onychoschisis es uno de los que me faltó mencionarles en la tablita o en la imagen inicial, y es la fragmentación por láminas de la uña, como vemos en el caso de esta paciente. Es muy común y se produce por la humedad excesiva en las uñas, pues cuando utilizamos guantes de forma persistente. Los guantes de manejo, no los estériles que utilizamos para procedimientos, tienden a perder su impenetrabilidad, es decir, se ponen porosos después de 40 minutos de uso y sirven como fómite. La primera recomendación es que si no va a hacer ningún procedimiento, pues no utilice guantes. Primero nos macera la piel de las manitos, entonces la dermatitis de contacto se empeora. Lo segundo, pues vamos a generar esta hidratación excesiva que incluso nos va a romper las uñas. Las uñas también se hidratan y les pueden poner un humectante, como les dije, sin fragancia. Se debe poner 3 veces al día y pues hay diferentes lacas, endurecedores unguiales que pueden también utilizar. La higiene. Entonces, esto es algo muy importante. Ustedes van a encontrar que están estos productos que se llaman los Sindet, que son detergentes sintéticos, que tienden a tener un pH más ácido, no tan alcalino como los otros jabones, son menos irritantes, realmente disminuyen mucho la dermatitis de contacto y funcionan muy parecido a los jabones comunes y corrientes, que es disolviendo la membrana lipídica, sea de bacterias o de virus. Pero el gran problema de estos Sindet es que no tienen ninguna evidencia con el coronavirus. Entonces, cuando estemos en el hospital, utilizamos jabón común y corriente. Si tenemos la clorexidina, que es lo que más hay, que es lo que más genera dermatitis de contacto. Curiosamente, la clorexidina solución no sirve, necesitamos clorexidina jabón, porque eso es lo que tiene evidencia contra el coronavirus. Pero no podemos utilizar Sindets mientras estemos en el ambiente hospitalario, porque no tenemos ninguna certeza de que disuelva la membrana lipídica del coronavirus y disminuya la infección. Cuando estemos en la casa, podemos utilizar cualquiera de los Sindets. El que sí podemos utilizar es el alcohol glicerinado, que lo podemos aplicar 4 veces entre paciente y paciente, pero si vamos a realizar un procedimiento, nos lavamos las manos. La humectación sin fragancia, sin alcohol. Vamos a utilizar geles porque el uso de cremas oleosas, que generalmente pues, tienen aceite mineral, aceite de argán, tienen muchos compuestos lipídicos, pues empeoran la oclusión del folículo y pues empeoramos el acné, la foliculitis, incluso la rosácea. Entonces, en el rostro, geles. Y podemos utilizar pues, cualquier mecanismo, como también les dije, en las uñas. Los guantes. Podemos utilizar guantes de vinilo o de nitrilo, pero no debemos utilizar los guantes de látex, primero pues porque tienen látex y segundo porque generalmente están rellenos de talco. Lastimosamente, pues
esta es la cara de muchos de nosotros después de una tarde de cirugía, una tarde en UCI o de procedimientos. Y lo que podemos utilizar son las espumas. Acá yo les puse una marca de espumas que no está en Colombia, pero pues realmente pueden utilizar la que quieran. Hay también otros apósitos que están en Tegaderm, de diversas marcas. Pasamos de Hansaplast, hay unos de Medigel. Y la idea es que las utilicemos en las zonas de presión. Acá muestran muy bien cómo utilizarlo en la región del uso del tapabocas. Lo otro que podemos hacer es las gafas, cada cierto momento podemos cambiarlas de posición para que no estén siempre en el mismo sitio del puente nasal, poner algo de espuma detrás de las orejas para disminuir la presión, y esto sí nos va a ayudar muchísimo. Entonces, pues generalmente nosotros estamos así, como este médico de caricatura, llenos de 100.000 cosas, pero no queremos estar como las doctoras que están en esta foto. Cualquier duda que tengan, estoy muy feliz de poderla responder y pues quedo atento. Para los que tengan dudas, si quieren levanten la mano y ahí yo le voy avisando, doctor. Perfecto. Hay una pregunta de María Paula Penela. Sí, doctor, cuando estén empezando a utilizar el Daptomix, lo usan noche por medio hasta que se den cuenta que no está como irritando o algo así, y ahí sí lo hacen todas las noches o siempre lo dejan noche por medio. Es una muy buena pregunta. Yo les digo que noche por medio generalmente por 2 semanas. A las 2 semanas les pregunto, porque generalmente son compañeros, les digo, sigue igual, se irritó, no se irritó. Si me dice que se irritó, les disminuyo y les digo que lo usen lunes y jueves. Si me dicen que, que se irritó mucho, les disminuye un poquito la intensidad. Si me dicen que sienten un tris de ardor, pero tú lo ves y no tiene eritema ni escamación, les digo que lo dejen igual, día de por medio, noche de por medio. Y si me dicen que pues, no sintieron nada, se las pongo todas las noches. Ok, doctor, gracias. No, con gusto. Doctor, una pregunta. En la guía de recomendaciones a Socolderma, debido a lo de las lesiones por presión, debido a gafas de seguridad y tapabocas, leí que habían como tal recomendado o sea, el uso preventivo con apósitos, pero que no todos los apósitos servían. ¿Cuál de estos apósitos son los que como tal sirven para evitar estas lesiones por presión? Bueno, entonces lo principal es asegurarse que el apósito no tenga pegante, porque la embarramos en el momento de quitarlo. Toda la piel que tenemos buenecita la quitamos en el momento de quitar el apósito. Segundo, el propio pegante genera dermatitis de contacto. A mí particularmente me gusta mucho el Tegaderm, es el que utilizo, pero también pues podemos utilizar, hay unas espumas o hay unos geles de silicona, bastante, también me gustan bastante los geles de silicona porque los geles de silicona son inertes. El problema
es asegurar que se queden ahí en el momento pues, del uso. Entonces, vamos a utilizar las gafas deben quedar en una presión moderada, es decir, no deben estar sueltas porque si no, no sirven para nada. Entonces, ponemos la silicona, cualquier lámina de silicona, hay 100.000 marcas, hay unas que se llaman Sodermix, hay otras que se llaman Hansaplast, hay otras que se llaman el FOAM, y todas estas las podemos poner ahí en la zona y en ese momento poner las gafas encima para asegurar que no se muevan. El problema y la recomendación quedó en la guía de que no se recomendaban todas, era principalmente por los pegantes que se utilizan para adherir a la piel. Ah, vale, perfecto. Me quedó ya todo claro. Gracias, doctor. No, con gusto. A ver, si no hay más dudas. Aprovechen de preguntar que tenemos aquí al experto. Gracias. No, y yo soy estudiante, como usted fue estudiante, sé que a uno le da muchísima pena, pero pues realmente creo que estamos en grupo, ustedes tienen este grupo como de confianza y a mí me encanta resolver dudas. Doctor, yo creo que quedó todo muy claro porque nadie tiene más preguntas. Perfecto. Bueno, les Pero agradezco muchas nuevamente su gracias por la invitación. charla, en verdad, muy claro, muy útil. Pues ahora que volveremos a hospitales todos, muchísimas gracias otra vez. No éxitos y pues estoy ahí para lo que necesiten.